Continuamos aquí en Noticias Globovisión Economía. Nos acompaña David Paravicini, él es experto en políticas públicas energéticas. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Mariana. Está previsto que esta semana se dé el ajuste de las tarifas eléctricas. El ministro Jesse Chacón ha dicho que hay que bajar ese subsidio. ¿Es un subsidio efectivamente? Bueno, esa pregunta es muy correcta que estás haciendo, porque el tema del subsidio, en términos de políticas públicas, en términos generales, se refiere a una decisión de la sociedad de justamente de proveer los recursos que un determinado bien o un determinado servicio necesita para que la población acceda a ella. Por ejemplo, la educación. La educación, la sociedad en su conjunto, decide que es tan importante que todos los venezolanos y los venezolanas, o en general en casi todas partes del mundo, con excepciones, que la gente reciba educación gratuita, obligatoria y gratuita, porque los beneficios de la sociedad se tienen que materializar de una manera que la educación es un vehículo para eso. Y deciden subsidiarla 100%. Y tiene además que ser de buena calidad, los profesores bien pagados y las instalaciones. Es decir, eso es un subsidio. Lo que está sucediendo aquí en Venezuela, tanto con el precio de la gasolina, con el tema del servicio eléctrico, no es un problema de subsidiar, sino es un problema de resolver flujos de caja, un problema de pagar costos del servicio, donde no se revisa la tarifa, pero tampoco se revisa la acción que tiene la empresa corporativa, en este caso Corpoelec. ¿Cuánto cuesta el servicio eléctrico? ¿Cuánto? Eso podría determinarse porque hay que pagar sueldo y gasto, pero ¿cuánto efectivamente es el déficit? Si todavía hay más del 60% de usuarios que no pagan el servicio, del 40% que lo paga, hay muchos que falsifican sus pagos, pagan tarifas residenciales cuando están usando comercial o industrial, o tienen alterados los medidores. Es decir, cuando se habla de subsidio o de disminuir los subsidios, no se sabe exactamente de qué está hablando el Sistema Eléctrico Nacional. Porque estas funciones básicas, clave, es decir, que todo el mundo pague su servicio eléctrico, que todo el mundo pague el servicio eléctrico que consume, si usted consume residencial, páguelo. Las tasas de consumo por familias o por consumidor que estén, digamos, dentro de una franja, que yo creo que es la propuesta que viene ahora, ubicar en unas determinadas franjas los consumos para que excedidas a esa franja, se pague pues no esté dentro de las tarifas que son para los sectores de menores recursos o sectores que se supone que entonces son menos beneficiados. La división que ha hecho el ministro Jesse Chacón habla de establecer franjas según la temperatura del lugar, según la ubicación, y hablan de una franja verde. Quisiera ver el tema de la temperatura. ¿Cómo determinar las zonas efectivamente más calientes? Hacia el occidente del país, hacia el oriente, pero también hay zonas hacia este lado que también son... Bueno, es bueno sacar un mapa de insolación de Venezuela, de incidencia solar en Venezuela. Venezuela, el 90%, el 80% del territorio es de alta insolación, porque las zonas de cordillera o de las zonas montañosas, en donde hay ciudades y hay una población, es la minoría. Por ejemplo, Barquisimeto es un área que está en el área norte costera, pero es un sitio muy caliente. Maracay, Valencia. Es decir, la mayoría de nuestras ciudades, a pesar de que están en las zonas norte, no por eso están en zonas beneficiadas por climas, digamos, que sean... ¿cómo se llama? Entonces igual habrían tarifas preferenciales para cada... Entonces lo que hay, en términos generales, hay que calcular en Venezuela, si vamos hacia la calidad de vida, hay que estimar, de acuerdo, hacer esas franjas, de acuerdo a las temperaturas. Bueno, tiene una parte subjetiva, pero las franjas pueden ser suficientemente bien establecidas de manera que haga justicia de que aquellas personas que pueden comprarse un aparato o dos de aire acondicionado puedan ser de sectores populares y no tenga por qué salirse de una franja de consumo necesario para tener una vida confortable. Pero el tema fundamental no es la tarifa, el tema, porque no resuelve el problema eléctrico nacional. El problema eléctrico nacional no es un problema de tarifas. Yo lo que quería era aprovechar esta oportunidad, Mariana, de esta invitación,
para llamar la atención sobre eso. El problema fundamental que tenemos es un sistema eléctrico nacional que no obedece a la demanda política, económica y social que hoy tiene el país. Es por producto de la falta de inversión y de que la mayoría de las instalaciones eléctricas datan de los años 70. Producto, quizás no tanto de eso, porque tiene su influencia, tal como dice, pero tiene más que bien es que Venezuela cambió. La Venezuela del sistema eléctrico nacional que se diseñó para la Venezuela de los años 50 y de los años 60, que fue de donde nació el Guri, o todos los proyectos de explotación de las cuencas del Caroní, donde nació el Planta Centro. Es una Venezuela que ya no es decir, no es ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico, ni en la población. Estamos hablando de una población de cerca de 6, 7 millones de habitantes. En el año 1955, a una población de 30 millones, un sistema social, político y económico completamente distinto. Y hoy todavía el sistema eléctrico nacional, los planes de diseño y desarrollo que tiene Corpoelec y PDVSA, que también tiene más o menos como un 30 o un 40% de la responsabilidad del sistema eléctrico nacional, obedece a esos criterios desarrollistas que no tienen ningún tipo de aplicación, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero y sobre todo en el sector eléctrico. Entonces, ajustar esas tarifas no implica mejorar las condiciones del servicio eléctrico en el país. Lamentablemente, en mi opinión... Y eso puede generar un malestar en la población, porque vas a pagar más, pero tu servicio eléctrico va a seguir siendo deficiente. Yo no quisiera ser pesimista, pero el problema, el sistema eléctrico nacional no es un problema de tarifa. Que está muy bien que se revise las tarifas, porque obviamente que hay una desviación en ese sentido, pero hay que hacer un análisis, inclusive no solo de la electricidad como un componente aislado, sino tiene que haberse como un componente social dentro del sistema económico. El país está llamando a cambiar, a salir del rentismo, y la única manera de salir del rentismo, Mariana, es con producción propia, y eso significa más fábricas, más industria, más demanda de energía eléctrica. Demanda de energía eléctrica que tiene que apoyarse más en gas y en energías limpias, no renovables, y no en gasoil y en diésel, que es lo que nos está dando el sistema eléctrico nacional, que ha aumentado el porcentaje de energía eléctrica que se suministra al sistema en diésel. Eso nos hace contaminantes, nos hace justamente no es eficiente, es el más ineficiente. Yo le diría a Jesse Chacón que cada vez que él quema diésel, generando energía eléctrica con diésel y con fuel, es como prender la parrillera el domingo con un billete de $100. Es decir, el diésel y el fuel exportado valen 100 veces más que si se consume aquí generando energía eléctrica. De manera que, por cierto, que estamos aplicándole una cierta racionalidad a las tarifas, pero no se está aplicando esa racionalidad a la producción y a la generación del sistema eléctrico. Exacto. Los problemas fundamentales no están en la tarifa. Por supuesto que hay que ir hacia ellas, no estoy criticando de que se haga un ajuste, pero lo que no puede es desviarse la atención de que el sistema en sí mismo tiene un concepto y un diseño que no es ahorrativo, que es dispensioso, que es además le está causando un grave daño a la economía nacional. 250.000 barriles diarios de diésel que se exportaban a $150 el barril, hoy se están consumiendo aquí en Venezuela. Eso son cerca de 12.000 millones de dólares al año, Mariana. O sea, y eso es el sistema eléctrico. Ahora quisiera... Eso sí es un problema, eso sí es un problema. Usted aborda este punto y quisiera decirle, está el tema de la franja verde, que ha establecido, que también habla el Ministerio de que van a colocar en estas nuevas tarifas. ¿Cuáles son las políticas que efectivamente ha destinado el gobierno para hacer más eficiente el consumo eléctrico en el país? Porque hasta ahora lo que vemos es la sustitución de bombillos y el cambio de aires acondicionados. Pero de resto no hemos visto más allá otra medida contundente para eso. De nuevo te digo, por ejemplo, ya cuando se llama la franja verde, pareciera pues que estuviéramos viendo ese sistemas ecológicos, o por lo menos pero seguimos quemando pareciera querer llevarnos a ese pensamiento, por llamarlo franja verde, porque está el Greenpeace y está una serie de movimientos que se asocian el verde con ser ecológicos, etc. Pero aquí en Venezuela estamos haciendo lo contrario. Aquí en Venezuela, en vez de ir más hacia el uso del gas, estamos yendo más hacia el uso del diésel. Si usted hace una comparación de la contaminación que produce la generación de 1.000 megavatios con diésel a 1.000 megavatios con gas, la contaminación es 5 veces mayor con diésel.
Si la comparamos con energías no renovables como la eólica, estamos hablando de 50 o 60 veces más contaminante con el diésel. Es decir, el tema de franjas verdes no tiene nada que ver con el disparate que estamos haciendo nosotros en el tema del diseño del sistema eléctrico. Fundamentalmente, y la mayor responsabilidad además la tiene PDVSA, porque PDVSA no suministra el gas que necesita la industria eléctrica para poder hacerlo. Si PDVSA no suministra el gas, pues hay una demanda nacional que está requiriendo energía eléctrica y tiene que suministrarla de alguna forma. Entonces, haber hecho esa sustitución de bombillos y la sustitución de equipos ha ayudado muchísimo a ser más eficiente, pero el corazón del tema de ser eficientes energéticamente y ser sustentables, o anotarnos en el quinto tarea histórica que nos dejó el presidente Chávez en el Plan de la Patria, significa entonces generar energía eléctrica a partir del gas o de energías no renovables, energías renovables como la eólica u otras de esas características, y que los planes y los programas en esos sentidos están disminuidos o son una fracción casi despreciable de todo lo que es el Plan Eléctrico Nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, la tarde. Mariana.